tal amigos, amantes del bonsai? Bienvenidos a mi taller de bonsai. Hoy tengo un video que es más o menos un seguimiento de un video que hice hace ya muchos años y que tuvo mucho éxito, que era cómo desarrollar o cómo engrosar un tronco. El video de hoy se llama Pros y Contras o Beneficios y Consecuencias del Desarrollo Acelerado en un Árbol. Y usted se preguntará, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo lo vamos a relacionar? Muy fácil. Si recordarán hace muchos años cuando hablamos de este primer tema de desarrollo y hablamos siempre en temas de bonsai, cómo engrosar nuestros troncos de los árboles con los que estamos trabajando. Y es que a veces arrancamos con material que tal vez es muy delgadito porque tal vez es lo que logramos conseguir o lo que está a nuestro alcance dentro de lo que es el presupuesto de compra. Sin embargo, siempre tenemos la idea a futuro de engrosar el tronco, de hacer un árbol tal vez más potente, con un mejor grosor, con un mayor tamaño. Entonces empezamos a experimentar técnicas de cultivo, que el colador, que una maceta más grande, que un abono más alto en nitrógeno, etcétera, etcétera, ramas de sacrificio y todo lo demás. Pero hay una forma que siento yo que es la más benéfica en algunas especies, sobre todo tropicales, para desarrollar de forma acelerada. Y es que a veces tenemos arbolitos como estos, muy bonitos, en maceta pequeña, ya con una estructura, ya con una ramificación, y de un momento a otro se nos ocurre, yo quiero engrosar esto. Yo quiero cambiar este árbol, quiero hacerlo 3 veces más grande y quiero hacerlo 3, 4 veces más grueso el tronco. Y bueno, ¿qué hacemos? En esta maceta no lo voy a lograr nunca. ¿Va a engrosar? Sí, sí va a engrosar. A una velocidad menor, posiblemente. Tal vez no vea tanto el avance en cuanto al grosor en el tiempo. También eso es cierto. Y va a costar mucho tiempo. Va a costar mucho tiempo. Entonces, ¿qué sucede? Las personas que tienen posibilidades, que tienen terrenos abiertos, lo mejor es plantar el árbol en el suelo. Porque en el suelo el espacio en el que las raíces van a abrirse, van a expandirse y van a abarcar más espacio es casi infinito. Eso va a traducirse en que el árbol va a crecer de forma desmedida. Eso es un beneficio en el cual vamos a tener un árbol más grueso, más rápido. Sin embargo, hay varios puntos en contra. Uno, no todas las especies se comportan de la misma forma desarrolladas en el suelo. Por ejemplo, si estamos hablando de especies tropicales como, por ejemplo, los famosos ficus, que el ligustrum, que, qué sé yo, bugambilias, es fácil plantarlas en el suelo y dejarlas crecer para que se engruesen rápido y luego sacarlas y vamos a tener obviamente un árbol más grueso, más llamativo en cuanto a esa característica que nos va a permitir tener lo que queremos. Sin embargo, cuando trabajamos con coníferas, cuando trabajamos con pinos o cipreses, desarrollarlas en suelo existe un riesgo a la hora de extraerlo dependiendo de la cantidad de años que el árbol haya estado plantado en suelo directamente. ¿Por qué? Porque obviamente las raíces se expanden, las raíces se engruesan, la capilaridad de la raíz va a estar muy alejada de lo que es el centro del tronco o la base del tronco y extraer el árbol siempre va a llevar un riesgo mayor de que se pueda morir. No es imposible, pero hay un riesgo mayor. Con un ficus usted simplemente corta, saca, vámonos para afuera y el árbol vuelve a brotar. Ok, dicho esto, hay una consecuencia y es que si es un árbol que ya tiene una forma, un diseño, un movimiento, terminado o no, o avanzado o no, o ya tiene movimiento, cuando dejamos ese crecimiento desmedido, muy probablemente o es prácticamente fijo que ese movimiento, esa forma, ese diseño se va a perder. Las curvas tan pronunciadas que hicimos probablemente se van a disimular un poco más producto del grosor y el ensanchado del tronco en el árbol. Y vamos a ver este ejemplo para entrar en materia. Aquí tengo justamente el ejemplo que les traigo el día de hoy y lo tengo en suelo. Yo mido aproximadamente 1,72 m por ahí y vea el árbol donde está. Y eso que le corté una rama porque ya llegaba más o menos a 1,85 m de alto. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Sucede justamente esto. Vean. Esto es lo que pasa cuando tenemos un árbol desarrollado en suelo. ¿Qué fue lo que pasó con este árbol? Este árbol es de un cliente, que estoy haciendo justamente el video para poder explicar de una mejor manera todo este tipo de situaciones. Como puede ver, está en una maceta de bonsai, una maceta cuadradita de, no sé, serán 25, 30 centímetros a lo mucho, unos 4 o 5 dedos de profundidad, no es nada así como muy grande.
Yo recuerdo este árbol, yo lo trabajé hace poco más de un año, año y medio, 2 años, mucho. Este árbol era más pequeño, tenía ramas bajas y demás. La persona, por las razones X, lo bajó del área en el que lo tenía y lo dejó directamente en el suelo. ¿Y qué pasó? Pasó que una raíz, esta bandida que está aquí, se salió por uno de los agujeros de drenaje, agarró suelo y se consumió. Y eso se tradujo en todo este crecimiento del árbol. Beneficios, como dije, el árbol engrosó, podríamos decir que prácticamente duplicó su grosor. Obviamente se ve mejor. Lamentablemente hay una rama por acá que se había cortado, ya cerró las cicatrices. Otro beneficio del crecimiento desmedido, acelerado, como usted lo quiera ver, cierra cicatrices, reduce cortes, en fin, acelera lo que es el crecimiento de la ramificación. Tenemos una rama de sacrificio muy grande, pero sin embargo, en los contras, como dije, el movimiento se disimula un poco. Las ramas bajas pierden vigor, vea que son ramas muy delgadas comparado con estas bestialidades que hay aquí arriba, porque toda la fuerza del árbol está arriba. Esto es un árbol que ya perdió su forma de bonsái y está haciendo un árbol otra vez de forma natural. Él cogió suelo y agarró para arriba y vea que llevaba casi 1,80 m de alto en año y medio, 2 años aproximadamente. ¿Qué tenemos que hacer ahora para recuperar el árbol? No es que esto está echado a perder, no es que esto se dañó, no es que esto ya no sirve. Todo lo contrario. Tenemos un mejor material con un mejor grosor, con unas mejores posibilidades de hacer algo mejor a futuro. ¿Por qué? Porque la forma se perdió, la ramificación se perdió, lo que teníamos posicionado perdió fuerza porque la rama de sacrificio o la rama que creció fue la que se llevó toda la energía o la que se estaba llevando toda la energía y el árbol se disparó y se le olvidó la forma. Y simple y sencillamente vuelve a ser un árbol salvaje, vamos a decirlo de alguna manera. ¿Cuál es la tarea de nosotros hoy? Volver a recuperar y reorientar el árbol. Hay que sacarlo de aquí, hay que cortar todo lo que no sirve, que es bastante. Hay ramas muy largas y necesitamos volver a compactar el árbol. Otra consecuencia, la forma se pierde. Tenemos que arrancar de cero literalmente. Con los brotes que nos quedan bajos, tenemos que buscar la forma de acomodar el árbol, acomodar el ángulo, cortar estas raíces tan gruesas que hay acá, dejar lo que está fino, pasarlo a otra maceta, acomodar el ángulo, acomodar las ramas que nos quedan y esperar una nueva brotación. El árbol está fuerte, el árbol está sano, no me queda duda alguna que el árbol va a brotar de nuevo y con fuerza. Y a partir de ahí empezar otra vez el proceso de cero, a reorientar, reestructurar y rediseñar nuestro árbol. Lo que voy a hacer ahora es cortar justamente lo que no me está sirviendo o lo que está siendo demasiado alto para liberar un poco el peso del árbol. Y vamos a tomar decisiones de una vez un poco drásticas que vamos a empezar a cortar desde aquí. Hay que cortar más, obviamente, pero quiero esperarme hasta tener el árbol listo. Vea tamaño de rama que salió de ahí. Rama lista y rama 2. Vamos a cortarla. Aquí también otro pedazo de rama también enorme. Vamos a dejarla ahí y ya tenemos un árbol más sencillo para trabajar. Voy sacando esquejes, voy sacando ramas y con esto que está aquí aproximadamente ya podríamos pensar que tenemos un árbol un poquito más en forma. Ok, otra consecuencia, si usted deja un árbol crecer por mucho y lo dejó alambrado, el alambre se lo va a tragar. Hay un crecimiento invertido acá que sé que muchos lo han visto ya y eso es producto de que se comió este alambre. Ya este alambre sacarlo está muy difícil, casi imposible. Voy a hacer el intento sin maltratar el árbol, pero vamos a ver cómo nos va. Voy a sacarlo de aquí. Hay una raíz enorme ahí atrapada. Voy a cortar eso. Voy a sacar el árbol. Voy a limpiarlo. Voy a terminar de quitar las hojas que quedan. Y vamos a reorientar y tratar de redistribuir y volver a acomodar y orientar otra vez como bonsái este hermoso ficus. Aquí podemos ver ya lo que es toda la raíz fuera, raíz muy gruesa al estar metida obviamente en una maceta. Toda esta raíz gruesa se acrecienta todavía más. ¿Por qué? Porque da vueltas y vueltas y vueltas y como sale por un agujero de drenaje y agarra para la tierra y empieza a crecer, obviamente se engruesa. Todas estas raíces gruesas sabemos que no nos sirven, por lo cual debemos eliminarlas y conservar únicamente las raíces finas,
que son las que nos van a dar el transporte de nutrientes, son las que nos permiten mantener el árbol en una maceta pequeñita, etcétera, etcétera. Yo voy a seguir limpiando, quitando todo lo que son raíces muy duras, muy gruesas, para que darle oportunidad al árbol que pueda volver a renovar su sistema radicular de forma correcta, que pueda crecer de forma correcta. Vamos a limpiarlo y vamos a ponerlo en otra maceta de entrenamiento un poquito más grande. Hay que quitarle el alambre de anclaje que también se lo tragó completo. Y con eso vamos a ir revisando el árbol, tomando decisiones y ver con qué nos encontramos para recobrar su fuerza. Ok, ya tengo el árbol limpio. Corté las raíces que estaban dañadas, las que estaban muy largas, muy gruesas. Dejé la mayoría de raíz fina, ahí usted lo puede ver, que es obviamente la raíz que va a alimentar el árbol. Recordemos que cuando la raíz es muy gruesa, lo que sucede es que se convierte en ramas o en raíces, mejor dicho, de anclaje, de sujeción para que el árbol esté firme. Obviamente a la altura a la que estaba, necesita agarrarse bien de la tierra para que el viento no lo vaya a tirar. Ok, obviamente aquí sobran ramas, hay que podar un poco más y vamos a posicionar algunas de ellas, como dije, para volver a iniciar de cero el trabajo de diseño. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Plantarlo. Y yo he escogido este frente justamente para aprovechar esta rama y quiero inclinarlo un poco hacia este lado para darle una mejor caída. Entonces yo de momento lo voy a posicionar en una posición, valga la redundancia, un poquito más inclinado. Y tengo la mezcla de sustrato que ya todos conocemos, que es una combinación de piedra volcánica, piedra pómez y materia orgánica, que es la que me va a permitir desarrollar el árbol de una forma saludable. Y creo que por ahí el árbol se vería bien. Me parece que por ahí podemos orientarnos bien con el árbol. Y vamos a anclarlo. Tiene que quedar bien anclado, obviamente. Ya usted conoce el proceso. Voy a continuar con lo que es el plantado. Anclarlo bien en la maceta. Rellenarlo con sustrato. Antes ponerle hormonas. Y ya vamos a ver, voy a defoliarlo. Voy a alambrar un par de ramas con las que vamos a trabajar para poderlas poner en posición. Y ya les muestro cómo queda el árbol del trabajo del día de hoy. Bueno, muy bien, ya tenemos ahora sí el resultado final del trabajo del día de hoy. Ya acomodé las ramas, quité todo lo que no servía acá porque esta es la parte del ápice. Se redujo mucho. Probablemente usted lo estará pensando, por Dios, ¿y ahora qué hacemos con todo eso? No creo que funcione. Es una de las consecuencias, si lo podemos llamar entre comillas consecuencias, de un desarrollo acelerado o desmedido de un árbol a razón de engrosar un tronco. Todo el diseño se pierde por las ramas tan largas, todo el diseño se va, las ramas bajas no tienen tanto vigor si no se aplica el pinzado o el balance de energía adecuado en el desarrollo del árbol. Pero no hay ningún problema. El árbol ganó bastante grosor, ganó más altura y simple y sencillamente estamos empezando de nuevo con un material más grueso, con mayor potencial y con un resultado mejor, obviamente al corto o mediano plazo. ¿De qué depende ahora? Va a depender de los cuidados y lo que se haga con el árbol. Se aplicaron hormonas enraizantes, se puso una maceta un poco más amplia para desarrollar mejor sistema radicular, se definió ya la línea de tronco, continuando justamente acá. Tenemos el movimiento que viene circular, gira acá, vuelve a cambiar de dirección y llegamos a dejar el ápice acá. ¿Qué es lo que queremos? Una copa de follaje acá que baje hasta esta rama que va a ser la principal, rama contraria, tengo la rama de la trama trasera y tengo una rama en el centro, al frente, en el tercer tercio del árbol. Ya tengo la estructura básica. ¿Qué me toca ahora? Seguir diseñando, seguir desarrollando, esperando brotación, que el árbol va a brotar. Como ustedes vieron, estaba sumamente fuerte y ahora tenemos ya un tronco con mejor grosor,
con una estructura principal con la que vamos a ir desarrollando. ¿Qué le toca al dueño del árbol? Simplemente cultivo, simplemente paciencia y simplemente esperar. Riego adecuado, constante, todos los días va a permanecer esto húmedo hasta más o menos un mes aproximadamente, cuando calculo que el árbol va a empezar a brotar de nuevo. Y va a brotar por un montón de lugares, no solamente por las ramas en las que está o que se dejaron. El árbol va a brotar por un montón de lugares y eso nos va a servir montones luego para poder escoger más ramas e ir llenando más espacios y hacer el árbol todavía más tupido. Dejarlo a la sombra, luz indirecta, debajo de un árbol, debajo de una lámina transparente donde no le dé sol directo mientras el árbol se recupera, que será espacio aproximadamente un mes y medio. No se abona, salvo que sea un abono orgánico o un activador metabólico que ayude al árbol a salir adelante. En este caso ya lo tiene. Puse hormona enraizante y puse un abono a base de alga marina. Con el árbol, con eso el árbol va a tener bastante estimulación para volver a brotar. Tiene suficiente raíz y toda la confianza del mundo que el árbol va a salir adelante, y a la vuelta de unos meses, si el tiempo y Dios lo permite y el cliente también lo quiere, lo volveremos a ver acá en el canal para un reestilizado y volverlo a alambrar, y usted lo va a ver full de brotes, full de hojas, y esto va a ser un árbol que se las va a traer de verdad. ¿Le ha pasado eso? ¿Sabía qué había que hacer cuando tenemos un árbol, una rama de sacrificio o algo que crece desmedidamente? ¿Cómo retrocederlo? ¿Cómo empezar otra vez a recuperar lo que ya teníamos hecho? ¿No lo sabía? Pues ya lo sabe. ¿Tiene un árbol similar? Ya sabe entonces qué es lo que debe aplicarle. 100% confianza. Si el árbol está saludable, si es un ficus o si es un árbol tropical, no le tenga temor, sáquelo, pódelo, páselo a una maceta, ya tiene el grosor que quiere y empiece a construir el árbol de sus sueños. Así es que esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, y si le quedó alguna duda, hágalo saber en los comentarios al pie del video. No olvide darle like a mi página en Facebook, y que ahora también me puede seguir en TikTok como @JonathanSeguraSolis. Y por supuesto, suscríbase a su canal de videos, Mi Taller de Bonsai, para aprender haciendo. Nos vemos. Chao.